Entonces, este es el encuentro sincrónico de Introducción a la Economía Colombiana. Hoy es 15 de mayo. Pues vamos a iniciar la grabación con el primer tema del módulo. Antes de empezar con ese tema, quisiera preguntarles si pudieron mirar un poco el tema de la entrega, si tienen alguna duda con respecto a eso, cómo les ha ido con el tema del foro, si hay alguna inquietud particular. Profe, yo tengo una duda. Claro. Resulta que cuando voy a entrar directamente desde el Canvas y el computador, ya sea del celular o computador, a ver los módulos, no me cargan. Me dice que acceso denegado. Mm, Hay un lanzamiento hoy de plataforma nueva. Voy a compartirles mi pantalla. Hoy precisamente lanzaron plataforma nueva y ha tenido algunas, pues cada vez que hacen algo así, que tienen sus inconvenientes. Por eso me imagino que ahorita también por eso estaba yo en problemada, porque me pedí un salón para poder dictar allí la clase y está aquí nomás enfrente y no lo logré. Entonces, cuando yo entré a la plataforma, a mí me salió hoy esta imagen. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Eso, entonces a mí me salió esta imagen. Entonces yo me fui, yo quité esto de acá y me fui, ay, chica, mentira. Y me fui por acá a ingresar. Entonces ahí no me pidió contraseña, no me pidió nada y me mostró esta página. No sé si te está mostrando la misma. ¿Sí? Entonces, en esta página, para poder entrar a la plataforma virtual, pues yo me fui directamente acá. Entonces, claro que yo ya la tengo por aquí abierta en algún lado, ahora no la veo. Abrámosla, me pide contraseña y cuando me valida la contraseña, es el celular, entonces la validamos y les muestro cómo se ve aquí. Cuando me valida, código que se hizo, no lo veo, pero le decimos que otra vez me lo vuelva a enviar. Mm, entonces, o sea, cuando me valida, entonces ahí sí me deja entrar, pero me pide que otra vez vuelva y digite todas mis claves. Pues no sé si te pasa igual. ¿Ya lo intentaste? Ya supuestamente lo aprobó. Yo ingreso normal, pero no, o sea, digamos, cuando ingreso desde el navegador, me abre el Sí. módulo, pero cuando voy a descargar, digamos, los PDF y eso, me aparece un aviso de que el archivo no se encuentra en el sitio. Entonces, deja la descarga fallida y no me deja ingresar a ver los PDF ni nada. Pero yo sí, ahorita acabé de descargar el PDF del curso. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer en ese caso es tomar un pantallazo y radicar un caso. Pero en todo caso, dime qué caso, dime qué lectura necesitas, yo la descargo y te la envío. ¿Cuál fuiste a bajar? Mientras tanto, mientras solucionan ese tema. El del módulo 2. ¿Cómo? El del módulo 2. Módulo 2. Listo. Ahorita que terminemos, entro, lo descargo y te lo envío, ¿vale? Y se los envío a todos, mejor dicho, al correo por si cualquier cosita. Pero mientras tanto, lo que yo sugiero es hagan eso, tomen la imagen de pantalla si les sale ese problema y, y pues radican el caso. Lo otro que pueden intentar antes de radicar el caso es entrar con otro explorador. De pronto es posible que sea por el explorador. O digamos que en este caso, como la plataforma es nueva y empezó en realidad en funcionamiento hoy, digamos que volver y cerrar todo, borrar el historial de descargas y volver a intentar otra vez después de haber borrado el historial. Entonces a veces la situación se arregla. ¿Sí? ¿Hay alguien con otra pregunta? Si no, en todo caso yo ahorita les envío a todos el módulo 2 por si la lectura del 2 y del 3 de una vez por cualquier cosita que no les
que no les cargue, ¿vale? Para que no tengan inconveniente. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces arranquemos. Voy a mostrarles la presentación y ahora se me perdió. Ah, aquí está, aquí está. Y que yo estaba por acá y ya estaba en la página 20 cuando necesitara la página 3. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar de la primera parte, que es la economía colonial, las sociedades coloniales y la formación de la economía colombiana para la época colonial y para el siglo XIX, que es lo que aparece en la lectura. En la lectura, digamos que en principio están hablando de las formas de organización económica de la colonia. Entonces se está hablando de la encomienda, de la mita, de estos sistemas económicos que se llevaron a cabo durante la colonia. Yo les subí a ustedes en la plataforma unos videos. Voy a proyectarles solo uno muy corto. Yo compartí pantalla, pero no supe si compartí pantalla con sonido. Ya miro. Para que puedan ustedes ver el video, voy a dejar de compartir y vuelvo y lo comparto, pero con sonido, que no estoy segura que lo haya compartido así. Así, también audio. Entonces, voy a compartirles toda la pantalla. Les pongo ese video cortico y a partir del análisis, pues empezamos como a hablar del tema y les muestro la presentación y hago unas preguntas que quiero como ahondar. Este fue el videito corto, súper corto, 5 minutos, que yo les subí sobre el tema de la conquista. No tanto como para pues concentrar, o sea, lo que nosotros necesitamos identificar son los temas económicos que surgieron a partir del periodo de la conquista, pero entonces sí es importante ponernos en un contexto histórico de lo que pasó en ese momento. Entonces yo lo voy a proyectar, ustedes me dicen si lo escuchan. Rollo de la televisión y los contenidos ¿Sí? de la Autoridad Nacional. Mi pantalla, porque como que no cuadra mi pantalla con este video. Un segundito. La cierro acá y dejo el video. Ahora que lo hice, este es. En un momento de celebración femenina. El puesto que esté pasando, de usted examen y de falta. Enfrentamientos de la conquista. En la prehistoria del territorio que más adelante sería Colombia, se presume que la costa pacífica sirvió como corredor para la migración de algunos pueblos centroamericanos y suramericanos. La arqueología de San Agustín es muestra de que toda una cultura ya se había desarrollado hacia el año 300 a.C. Estos flujos humanos dieron origen a familias lingüísticas muy diferentes entre sí, la Caribe, la Chicha y la Arawak. Los caribes vivían en el extremo norte, en la costa caribe. Los chibchas habitaban tanto en la Sierra Nevada como en las cordilleras central y oriental, mientras que los arawak estaban ubicados en los llanos orientales, la Amazonía y la Guajira. ¿Cómo cree que los pueblos indígenas se resistieron al proceso de conquista española en Colombia? No, señor. No. Resguardándose. Una de las características más imponentes de algunos pueblos aborígenes fue su capacidad de resistir al proceso de conquista. Por ejemplo, los Tairona, parte de la familia Caribe, habían realizado grandes obras de ingeniería en piedra y a la llegada de los españoles pudieron replegar y disminuir el impacto de enfermedades como la fiebre amarilla y la malaria. Además, fueron grandes guerreros y opusieron resistencia al dominio español durante varios siglos. Se había idealizado a la cultura indígena o las culturas indígenas que existían antes de la llegada de los españoles, y eso hace parte de esa leyenda negra que se creó, como de que había que satanizar a los españoles y, y endiosar a los indígenas. Sí hubo como conflictos entre los caciques por las sucesiones en el poder. Algo de eso se ha investigado. Eran luchas por el poder con toda la crudeza que tiene la lucha por el poder, ¿cierto? En cualquier época. Pero antes de la conquista, muchas de las tribus ya vivían en guerra, sobre todo por el control del territorio. El canibalismo era practicado como un ritual de poder por los habitantes de algunas tribus. Al sur, lo que después sería Popayán, los indígenas eran más pacíficos y sobrevivieron mucho más al proceso de conquista. En la cordillera central, los paeses resistieron. Los chibchas, ubicados en el altiplano cundiboyacense,
Gozaban de una impresionante organización jerárquica y una cosmogonía compleja y rica en significado, aunque también celebraban rituales de sacrificio humano a manera de ofrenda a los dioses. Por ejemplo, en Centroamérica, cuando llegan los españoles, la población que existía en todo, pues más o menos en todo Centroamérica, podía calcularse en cerca de 25 millones de habitantes. Después de un siglo de conquista, digamos, la conquista más fuerte va hasta el año más o menos de 1550, ya la población ha sido disminuida y ya está reducida casi a 1.500.000 personas. En la época de la conquista, todos los pueblos indígenas sufrieron porque no estaban preparados para resistir las epidemias que llegaron de Europa, además de la escasez de alimentos, el saqueo y las terribles condiciones de vida a las que fueron sometidos, generando uno de los genocidios más implacables que la historia humana haya visto. Aproximadamente el 95% de los indígenas fueron violentamente exterminados por los españoles en los primeros 100 años de conquista. Hubo aniquilamiento físico, pero realmente la población indígena ballestas, espadas, pólvora y armaduras, mientras que los indígenas solo tenían arcos, flechas, macanas de madera y armaduras muy artesanales, lo que hizo que el combate fuera muy desigual. Más adelante, la esclavización de indígenas mermó y fue reemplazada por la de los negros traídos de África. Hacia 1520 se conquistó el Chocó y hacia 1536 Pasto, la costa pacífica y el Valle del Cauca. Yo creo que es muy importante, ya que es la base de todo esto, ¿no? La base de la sociedad. Y pues es importante saber la historia de nuestro país, ¿no? Este programa fue... Vamos acá. Bueno, ¿qué quiero resaltar aquí con este video? Digamos que hay muchos estudios sobre la historia realidad histórica que ha sido poco analizada, no mentiras, ha sido muy analizada, pero poco difundida. Y tenían defensas para ello, que fue un gran factor que mermó la población. Y otro es, digamos, esta situación en la que se establece que sí hubo realmente un exterminio generalizado con propósito como tal de exterminio. Cuando, por ejemplo, nosotros nos encontramos exterminados las tribus indígenas y las que no fueron exterminadas fueron aisladas. Allí no se presentó mestizaje, allí no se presentó mezcla de razas, mientras que en la América colonizada sí hubo mezcla de razas, sí hubo mestizaje y hubo evangelización. Entonces, hay una parte de la historia que no ha sido del todo narrada o no ha sido del todo, digamos que publicada, siempre con los temas históricos, y por eso yo les puse este video, les puse otro video en el que también se refuerza esta misma, digamos que esta misma narrativa, y otro video que como que la contrarresta, para que entonces ustedes puedan tener, digamos que ambos, digamos que los criterios suficientes. Es necesario, por supuesto, indagar, pero que ustedes puedan tener historiadores con experticia que digamos que han tratado de reconstruir parten de los escritos y parten de las situaciones que se evidencian y que se encuentran, pero siempre es importante tener todos los puntos de vista para poder sentar una posición. Una posición clara y cierta es que aquí se conquistó con un propósito de riqueza, por supuesto, un propósito de aumentar, digamos que el poderío español, pero un propósito evangelizador también.
mientras que en Norteamérica no existió ese propósito. Entonces, eso es algo que sí quisiera que ustedes, pues, les dejo ahí como la inquietud para que lo consideren y para que también puedan tener videos, si supo dónde se los puse o no, no se enteraron. Yo les puse los videos en la parte de anuncios. Ahí les puse como un link que decía videos para consulta de los temas. Entonces mi intención es ir subiendo ahí distintos videos corticos o lecturas o lo que me encuentre que considere como que puede ser de una fuente académica sobre todo, donde aparezca pues esta información complementaria y esta información que pueda servirles para tener una decisión de criterio. No sé si alguien tiene algún comentario o quiera complementar alguna cosa para continuar. ¿No? ¿Bien? Por mi parte, bien, profe. Bueno, entonces vamos a arrancar con ya la organización de la economía. Entonces, bueno, aquí hay unas preguntas de reflexión. ¿Qué es para ti el periodo colonial en Colombia? ¿Qué sabes sobre la colonia de América? ¿Cuál crees que es la influencia de este periodo en nuestra vida diaria y cómo te imaginas la vida en este periodo colonial? Digamos que estas reflexiones son como para que se pueda interiorizar un poquito antes de haber hecho la lectura, pero a estas alturas del partido ustedes ya hicieron la lectura de la primera semana, espero, porque con esas lecturas que están participando en el foro, entonces ya tienen algún conocimiento sobre lo que estamos abordando. Entonces, pues voy a arrancar. Digamos que han habido algunos historiadores, yo les hablé del libro de Salomón Kalmanovich, de hecho, en el anuncio les subí el link para poder acceder a los primeros capítulos, porque esta es por capítulos, entonces a los primeros capítulos del libro de Economía Colombiana de Salomón Kalmanovich, y para que ustedes pues puedan tener una fuente académica donde puedan encontrar el tema de la economía colombiana. ¿Por qué es importante estudiar la historia? Porque el que no sabe su historia está condenado a repetirla y porque finalmente el estudio de la historia nos sirve a nosotros para identificar y entender por qué actualmente tenemos ciertas estructuras sociales, por qué tenemos ciertas estructuras productivas y sobre todo por qué existen las estructuras económicas que tenemos. Por ejemplo, por qué nosotros somos un país cuya agricultura ha sido fundamentalmente agropecuaria y minera. Independiente que el petróleo no viniera a existir en la historia de Colombia, la historia colombiana, lo que sí es cierto es que nosotros hemos sido un territorio agrícola como fuente de generación de energía, pero esas han sido nuestras dos principales actividades. Nuestras principales actividades no han sido productivas, o sea, no hemos sido manufactureros como tal, transformadores en realidad de los productos o materias primas que tenemos. Cuando un país no tiene una cultura manufacturera suficientemente arraigada, sino solamente extractiva, este país entonces está trabajando en la zona de los commodities, que se llaman commodities a los principales, al sector primario de la economía. La economía pues tiene muchos sectores, pero hablando de los procesos productivos, tocamos el primer sector, que sería el agropecuario, el agrícola, el pecuario, el piscícola y el extractivo. El segundo sector económico sería el productivo, todo lo que sea manufactura, y productivo, todo lo que sea manufactura, transformación de los factores de producción, y el tercer sector económico, que sería el de los servicios y el del comercio. Nosotros, por nuestra historia desde la colonia, nos especializamos en la parte agrícola y en la parte extractiva, y sí nos quedamos. Por tanto, nosotros ahora en la economía mundial participamos todavía con esos commodities y por supuesto esos commodities son los más baratos en el mercado, exceptuando hoy en día el precio del petróleo, que como es un combustible, es un material que se necesita para el combustible, pues y con todo lo que está pasando con Rusia y Ucrania y ahora con Israel,
Irán y Palestina, pues termina teniendo un valor de mercado superior a los $80 el barril, lo que hace que para nosotros, en términos de ingresos por el tema de la exportación, pues sea favorable. Pero bajo condiciones normales, nosotros somos un país exportador de petróleo, de muy poco petróleo con respecto al resto del mundo, por tanto nuestra participación en ese mercado no es significativa. Con lo que estamos como, digamos que si no cambiamos nuestro sistema productivo, no hacemos un proceso adicional, estaremos como, digamos que perpetuados a ser del primer. Siempre tendremos que comprar el producto reprocesado por otras naciones más costoso, que es lo que nos pasa, ¿no? Exportamos petróleo, pero compramos gasolina. Entonces, desde la época de la colonia, pues es lo primero que se ve, ¿no? Entonces nosotros teníamos una situación, es que cuando los españoles llegan encuentran indígenas, ellos consideran y están seguros que llegaron a las Indias, por eso es que le ponen el nombre de, de indígenas a los indios, porque ellos creían que habían llegado a Asia en realidad. Entonces, cuando ellos se encuentran con esta cultura, en principio hay un choque de culturas, hay un choque de culturas fuerte, porque en todo caso, digamos que encuentran, como se mostraba también en el video, algunos pueblos que tenían unas costumbres, digamos que caníbales y este tipo de situaciones, y además pues también los españoles que se emprenden con Cristóbal Colón son estos aventureros mercenarios, digamos que en principio los primeros que llegaron y por supuesto encontraron todo un territorio libre para poder, digamos que explorar y marcar territorio y poderío. Fueron situaciones bastante conflictivas, hubo muchas muertes, sobre todo indígenas, por supuesto que estaban en la menor condición. Pero también a la par, posteriormente, los años posteriores, empezó el tema de la evangelización, empezó el tema de la educación, de fundar colegios, universidades y el mestizaje. Empezó la mezcla de culturas, en su mayoría, por supuesto, fue la cultura española la que se impuso. El que tenga la hegemonía es el que siempre va, digamos que a ganar en este tipo de enfrentamientos y encuentros culturales. Y lo primero que empiezan a hacer es empezar a hacer que los indígenas pues se dedicaran a la cultura y a la minería. Aparte de que los indígenas mueren entre otras, por los enfrentamientos bélicos, por las enfermedades, también empiezan a morir por el trabajo excesivo, porque resulta que los pueblos indígenas sí cultivaban su campo, pero era un cultivo de pan coger, era un tema de supervivencia, no era un tema productivo para exportar como empezó a pasar, porque ellos empezaron a exportar para España. Cuando se dan cuenta que los indígenas no tienen la suficiente fortaleza para resistir ese tipo de trabajo, entonces es cuando empiezan a aparecer en América los negros, porque se traen a los africanos que por supuesto tienen, pues ya llevan algunos tiempos utilizándolos como esclavos en el antiguo continente y tienen ya digamos que una mayor fortaleza. Muchos de estos esclavos mueren en el transporte. ¿Por qué? Porque pues ellos no eran considerados en ese momento personas. Entonces, al no ser considerados personas, pues no se les trataba como tal. Y no existía la cultura de hoy del animalismo no existía. Entonces, murieron muchos en el camino. Cuando los que lograron llegar aquí, pues fueron los que fueron a formar resistentes que los indígenas, y a los indígenas entonces se les dejó en la parte del servicio doméstico, en la parte sí de la agricultura, pero digamos que una agricultura más familiar, más de de la encomienda o de la mita, que era como las dos instituciones que se formaron. Entonces, eso, digamos que explica en gran parte por qué dentro del territorio colombiano, particularmente, bueno, en realidad esto fue casi que todo el territorio, pues, Colombia, Venezuela, Panamá, que estábamos unidos en principio, casi que en todo este territorio ocurre una situación muy similar. Entonces,
pues los indígenas bastante mermados, llegan los negros que resisten mucho más el trabajo y se empiezan a crear mezclas entre todas las razas, que ya vamos a ver un videito cortico donde están las mezclas mejor explicadas, y hay una estratificación social de acuerdo al nacimiento como tal, al origen de la persona, que empieza también a generar una estratificación económica, que es a lo que a nosotros como que nos compete. El tema de esta estratificación por nacimientos y por posición en la sociedad empieza a generar esa postura económica, ese poderío sobre los medios sociales de producción. Entonces, en la medida en que yo tenía un origen, digamos que noble, en el sentido de que, por supuesto, estaban en la cadena, en la cabeza de la pirámide estaban los españoles peninsulares, además, los que han nacido en Europa, no los que nacían acá. Entonces esto empieza a generar como toda una estructura de poder, pero también al lado de la estructura de poder empieza a generar toda una estructura de resentimientos y de rencillas entre ellos mismos, que al final, después de muchos siglos, termina siendo como ese motor de la conquista, de la independencia. Entonces, bueno, en principio, digamos que la forma como los indígenas hacían sus intercambios antes de llegar los españoles era el trueque. Ellos no tenían un sistema, bueno, salvo algunas tribus sí tenían un sistema monetario cuando ya aparecieron, incluso por ejemplo los incas habían encontrado el cero y pues eran grandes arquitectos. En América habían bastantes avances arquitectónicos y muchas de las obras arquitectónicas que realizaron muchas tribus indígenas todavía existen. Están las ruinas que no son tan ruinas, están en realidad en muy buen estado, o sea que eran unas obras arquitectónicas, digamos que unas dimensiones y un trabajo de ingeniería, de arquitectura excelente, impecable, pues ha sobrevivido desde esos momentos hasta acá, o sea que eso denotaba que a pesar de sus costumbres caníbales y otras cosas, pues también había un desarrollo por otro lado de estas artes, de estas ciencias, pues muy profundo, ¿no? Claro que como lo del pobre robado, entonces terminan diciendo que fueron extraterrestres los que hicieron eso, pero en realidad eran los indígenas que desarrollaron estas obras que todavía pues subsisten. Entonces, en principio pues está el trueque, luego entonces empieza el tema de, bueno, llegan los españoles que por supuesto ya tenían un sistema monetario y ellos lo que llegan a dar es esas instituciones políticas, esas instituciones, organizar esas instituciones sociales de acuerdo a lo que consideraban o a lo que ellos vivían en España. Adicional, pues su religión, digamos que cada tribu tenía distintos dioses y cada tribu pues tenía sus cultos y su adoración particular. Entonces ellos traen la religión junto con realmente los que trajeron la educación, los que trajeron la religión, que eran los sacerdotes, los monjes, los frailes, sobre todo los franciscanos, trajeron la educación, porque del lado de la religión vino los colegios, las universidades y digamos que ese desarrollo cultural, tratando de enseñar acá, en principio, las costumbres de los pueblos europeos. No, una gran falencia allí fue no tratar de preservar las costumbres de los pueblos, de las culturas de acá, sino fue, digamos que trajeron esto que había en Europa. Entonces, digamos que esa ha sido, por supuesto, una de las grandes situaciones que se presentó y una de las grandes críticas. Entonces, ¿qué tenemos en este mapa chiquitico que está ahí? Tenemos esta parte que está en rojito, fue la colonización francesa, la colonización inglesa, la colonización holandesa fue un tricitico, grisecita ni se ve, de pronto hubiera traído más grandecito el mapa, hubiese sido mejor. La colonización portuguesa y todo esto amarillo fue la colonización española. ¿Qué sucedió con la colonización inglesa? Hubo realmente allá sí hubo exterminio o aislamiento de los indígenas, allá no hubo mezcla. O sea, ya no es que vengan, nos integramos y sacamos mestizos, no, ya no hubo mezcla, ya hubo exterminio, lo mismo con la colonización francesa. Y los que no se exterminaron se aislaron. Con la colonización española sí hubo integración porque también era un proyecto de evangelización. Además que la colonia inglesa también pensó que había llegado a
a Asia y que lo que quería era simplemente comercializar, sacarle el mayor provecho a este sector. En España lo que se quería era crear territorio, formar, digamos que apropiarse de ese territorio y formar vida en ese territorio. Pero el tema es que solamente basaron su economía en la parte agrícola y minera, no más, no pensaron en industrialización. Realmente España no era, para ese momento en que nos encontraron, no estaba realmente en el auge de la industrialización. España era un país esencialmente agrícola. Entonces, pero ya en ese momento estaban los mercantilistas. ¿Alguien recuerda qué era lo que decían los mercantilistas? ¿Alguien se acuerda? Eso lo acabamos de ver hace poquito, en el módulo anterior. ¿Alguien se acuerda? Profe, había que colocar como barreras proteccionistas, ¿no? Y que Sí. había que como que guardar más oro y importar, ¿cómo era? Importar más oro y exportar menos. Sí, correcto. Y digamos que la riqueza de las naciones se consideraba que estaba en los metales preciosos. A la par, digamos que no es como más o menos en una época similar estaban los fisiócratas. Recuerden que los fisiócratas le daban la importancia era la tierra. Entonces ellos decían que si yo trabajaba la tierra, pues entonces la tierra era la única que era capaz de producir riqueza, porque además la tierra producía los alimentos para abastecer. Europa venía o Europa vivía antes de encontrar América una situación en la que ellos dependían de la agricultura, pero habían unos periodos muy fuertes de hambrunas, porque si vamos a ser realistas, Europa venía de una división y España venía de un periodo de conquistas y de batallas y de peleas. O sea, es que las guerras desafortunadamente han existido siempre. Entonces, dentro de la historia del antiguo continente, ellos se le han pasado peleando casi desde que existe memoria. Y siempre las peleas han sido territoriales. Y esas peleas, por supuesto, han debilitado las economías y han debilitado los imperios. España venía tan fuerte militarmente porque venían de una época en la que ellos estaban tratando de unificar Europa y ser como ese nuevo imperio hegemónico después del Imperio Romano. Entonces, Europa llegó a tener bastantes territorios, digamos, España llegó a tener bastantes territorios en Europa y utilizó una estrategia militar muy importante. Esa estrategia militar era, ya digamos que había mucha gente que no se podía, que no tenía como un oficio particular en la sociedad europea, en la sociedad española, como que eran muchos hombres que habían salido por el tema de las cruzadas y que ya como que una vez derrotados los musulmanes, pues no encontraron como más oficio. Entonces lo que el rey español se puso a hacer fue armar como cuadrillas. Entonces estas cuadrillas eran de 1.000 o 2.000 hombres, si no recuerdo mal, y entonces estos hombres eran expertos en guerra. Entonces armó estas cuadrillas por toda España, por toda la Europa que dominaban. Y de esta manera estas cuadrillas se dedicaban a la guerra y a expandir y defender el territorio español. Entonces estamos hablando de un imperio fundamentado principalmente en su fortaleza militar. Entonces, si algo tenían los españoles cuando nos descubrieron era capacidad militar. O sea, eran además estrategas y todos sus hombres estaban entrenados en la guerra, en Europa, de muchos siglos. Entonces, ¿qué sucede? Pues llegan a América y ellos son militares. Esa es la esencia de eso. Ellos, además, como estaban metidos en la guerra, a lo que iba con esa versión, es que ellos metidos en la guerra y siendo expertos militares, digamos que no había como, eh, la agricultura era importante, pero además no era como su principal actividad. Por tanto, no se conocían, digamos que esas técnicas de cultivo que permitiera generar excedentes. Entonces ellos sufrían además muchas hambrunas, porque como siempre andaban en peleas, siempre andaban en guerras, entonces tampoco era que hubiera mucho espacio, tiempo pues para poder hacer cultivos en forma seria, que realmente cuando hay guerras pues hay desplazamientos, y peligro, la gente no tiene como el espacio de tranquilidad de poder decir me dedico a la agricultura como tal. Entonces el hambruna era muy seria. Claro, cuando llegan a América Latina, cuando ellos descubren América,
encuentran todo un territorio verde, lleno de biodiversidad, lleno de pisos térmicos, lleno de posibilidades de cultivar y encuentran una cantidad de productos que ellos no conocían, agrícolas, y gente dedicada a eso. Entonces, por supuesto, eso fue otra riqueza adicional. Allí sí ellos entendieron el concepto fisiócrata que decía que la tierra era la única que era capaz de producir riqueza porque la tierra producía excedentes y estos excedentes les permitían a ellos tener como esa, esa facilidad de poder tener esa, digamos que una población alimentada, una población que no pelea, una población más tranquila. Entonces ellos tenían su fortaleza militar. Encuentran América con toda la posibilidad territorial de cultivar y con toda esa riqueza. Adicional con oro y con metales preciosos. Y empiezan a surgir los mitos, ¿no? Entonces empiezan a surgir los mitos de la leyenda del Dorado, donde se dice que había un cacique que se bañaba, se cubría de polvo de oro para hacerle honor a sus dioses y que todas las tardes, otros, por generaciones, los caciques se bañaban en esa laguna y que por supuesto después de tantos siglos, entonces este polvo de oro que se lavaban en las lagunas terminó formando el asiento y que además los indígenas botaban en honor a su dios todas las joyas y adornos que ellos tenían, entonces que había un gran tesoro que estaba allí, el tesoro del Dorado. Entonces, pues claro, esto ayudó no nos ayudó mucho en cuanto a que empieza la misión por la búsqueda de este dorado, luego empieza la leyenda del Río de la Plata. El Río de la Plata se llama así porque supuestamente, así como el Dorado aquí, supuestamente existía un gran yacimiento de plata, que entonces que estaba como ubicado a la ribera de ese río y supuestamente allí había ríos literalmente que corrían de plata. Entonces, pues surge esta otra leyenda y por eso el río se llama Río de la Plata hoy en día y pues toda la zona que lo circunda. Y así empiezan a surgir en distintas partes de América como leyendas particulares, aunadas al hecho de que ellos venían de ser soldados de guerra, digamos que estaban peleando por un propósito, que era su rey, que era su Dios, que era su patria, y empiezan como a quedarse sin esos ideales de por qué peleo yo. Entonces, pues por supuesto empiezan a montar, digamos que historias en América, en este nuevo mundo, en este nuevo entorno, y empiezan a surgir mitos y leyendas y tradiciones, pues ya, digamos que se les habían acabado las historias de los dragones en Europa, entonces, ¿qué les quedaba? Montar igual historias acá que les permitiera a ellos como encontrar ese propósito. A la vez encontraron oro, por supuesto, encontraron, digamos que plata, encontraron metales preciosos. Nuestro suelo americano sabemos que es rico en muchos minerales y además en muchos alimentos. Entonces, digamos que todo esto, encontrar todo esto, pues como que sube o incrementa las leyendas, los mitos. Eso permite o posibilita que como que digamos que fortalezca la leyenda, ¿no? Entonces, si yo digo que en esta zona hay un dragón y de pronto me encuentro un hueso más largo que lo común y estilo un ala de un animal como más grande, ¿qué encuentran ellos como alimentos? Entonces encuentran maíz, tabaco, cacao, papa, encuentran tomate, o sea, ellos empiezan a encontrar que hay una cantidad de productos, sobre todo el cacao, causa una sensación particular por el tema del chocolate. Empiezan ellos a encontrar que hay una cantidad de productos que no conocían y además cuando ellos llegan acá se dan cuenta que productos que tienen allá los pueden cultivar acá porque hay distintos pisos térmicos y eso permite que crezcan. Y además que como el suelo tiene otros nutrientes, le dan otros sabores. Entonces, para ellos esto, el tema de la agricultura fue necesariamente como además lo que conocían y lo que podían potencializar y explotar. Esas son, digamos que nuestras dos grandes empresas durante casi toda la época colonial. Digamos que toda la época colonial fue basada en agricultura y en minería. Y surgen las grandes plantaciones, ¿no? Sobre todo en la parte de Brasil. Entonces, estamos hablando de las plantaciones de caña de azúcar, de las plantaciones de cacao, de las plantaciones de las palmas, todo esto. Y pues claro, ahí ya los indígenas pues estaban bastante mermados
Y adicional, pues no eran, digamos que muy fuertes para el trabajo físico, pero tenían esclavos. Entonces empieza con el trabajo esclavo a potencializarse todavía mucho más estas dos actividades particulares. Entonces nosotros no tenemos tradición industrial, no tenemos de dónde tenerla, porque la cultura española no la tenía. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros eso fue lo que heredamos. No tenemos una tradición industrial. Realmente la industria se empezó a fomentar fue ya cuando empezó como el comercio en el mundo entero a tener como ese auge y como que esa posibilidad de decir, venga, la manufactura se puede procesar. Y nosotros, por supuesto, en el momento que lleguemos allí, empezamos a incursionar en el tema de la manufactura y de la industria, pero no suficientemente fuerte. De hecho, un ejemplo de eso es que nuestra economía fue agrícola, sigue siendo, pero fue agrícola y sobre todo cuando se potencializó el tema del café, pues sí toda nuestra historia, y que ahora, aún ahora, que la agricultura, digamos que ha tenido una merma importante también por el tema del conflicto armado en el país, pues nosotros seguimos portándonos en gran parte en agricultura, flores, flores, ¿qué es? Café, y los otros productos agrícolas que tenemos en menor cantidad, bananos, y minerales. O sea, seguimos en esencia siendo este mismo, digamos que este mismo país en cuanto a la productividad. Bueno, otra cosita siguiente. No sé si quieran agregar algo o alguna pregunta, porque yo hablo como Lora, ustedes ya me conocen, y después no, cuéntenme. No sé si les, porque ustedes están viendo la misma pantalla que yo, así que no veo ninguna mano levantada. Me devuelvo acá. ¿No? ¿Nada? ¿Bien? ¿No? Espérenme a ver si aquí hay algo más importante. Ah, bueno, ¿qué sucede? Resulta que como vimos en ese mapa chiquitico, es que no tengo listo el otro mapa, yo sé que no lo encuentro y después nos demoramos ahí. España tenía una hegemonía impresionante en territorio, tanto en Europa, que no era solo España, sino que además había una fusión de reinos allí, sino en América, porque América había sido en gran parte conquistado por España. Entonces España tenía la hegemonía mundial, era realmente la potencia mundial. Aparte, pues estaban sus contradictores, por supuesto, y las otras culturas, porque Europa siempre estuvo en guerra, siempre estaba en guerra. Entonces, pensar, bueno, ¿qué hacemos para quitarle parte de la hegemonía que tiene España? Porque es que si ellos continúan con esa hegemonía, pues iban a terminar siendo prácticamente como el Imperio Romano. En algún momento de la historia el Imperio Romano era el más grande que hubo. No había territorio que no, digamos que se llegó a decir del Imperio Romano, lo mismo que se llegó a decir del Imperio Español, que en España nunca oscurecía, porque si en un lado del mundo estaba el territorio español, empezaba donde nacía el sol y luego siempre hacía de día, porque en América, cuando se ocultaba el sol en Europa, en América había sol y era territorio español. Entonces, en realidad, era un imperio en donde nunca se ocultaba el sol, igual que el Imperio Romano en su momento. Bueno, en el momento del Imperio Romano no estábamos descubiertos, pero en la parte de la Europa anterior era todo lo que había. Entonces, ahora, pues, ¿qué empieza a pasar? Empieza a ver el tema de la piratería. Y esta piratería no era una piratería necesariamente fortuita. O sea, digamos que en su momento se planteó, se presentó como una piratería pues eventual, ¿no? Entonces las historias que nosotros conocemos de piratas y ladrones, no, era una piratería organizada y en muchas ocasiones financiada por los estados, por Francia, por Gran Bretaña, para tratar de robar esas riquezas o quitarle esas riquezas que España pues había extraído de América y pues para debilitar que se generara digamos que esa acumulación de metales y esa situación, porque lo que iba a pasar allí era que si España seguía con la hegemonía y además con ese ejército tan fuerte que tenía, como les describo, que era mucha gente dedicada
pues a mantener la hegemonía española no solamente en cuanto a riquezas, que ya las tenía con América, con el descubrimiento de América. Ahora ya no tenía problema de alimentos, porque en América también se le entregaban. Digamos que el territorio nuevo pues, era muy extenso y le permitía un dominio muy grande, y adicional, entonces, ¿cómo íbamos a hacer para que España dejara esa hegemonía y diera espacio a otros pueblos a tener el control? Pues la forma fue financiando las campañas de esta piratería. Entonces, fue muy difícil después para España empezar a controlar eso, porque es que era mar abierto, un galeón lleno de riquezas, y que todo el mundo sabía que ese galeón salía lleno de riquezas de América para España. Casi ninguno ya después al final lograba llegar, ya les tocaba armar estrategias en las que repartían las riquezas o ponían un galeón o muchas estrategias para tratar de llegar al antiguo continente. Entonces, pues esto genera que entonces en América se empiece a decir, bueno, ya no puedo seguir transportando el oro a España porque no está llegando. Pues tengo que empezar a generar como esa riqueza acá. Además, digamos que en España existían las organizaciones que controlaban o que determinaban las leyes para controlar precisamente los comportamientos en América, pero estaban en España, no aquí. Al estar en España, entonces, y aquí los virreyes, que eran los que en su momento gobernaban, pues entonces se presentaba lo que normalmente se presenta. Y el rey está en Europa y no están las telecomunicaciones. No hay telecomunicaciones, solamente hay comunicaciones por carta, y no hay telecomunicaciones como ahora, pues no hay manera de saber qué están haciendo allá en esos virreinatos en forma directa, salvo por las noticias que me llegan. Entonces empiezan a surgir crónicas de la conquista, crónicas de la colonia. Muchas de estas crónicas, que es ahí donde está el problema histórico que se les presenta a los historiadores hoy en día, muchas de estas crónicas eran arregladas a la conveniencia del virrey o arregladas a la conveniencia del relator, lo que quería que llegara información a España, qué tanto quería que esto fuera, impactara o no, de acuerdo al propósito que él tuviera. Muchas de esas crónicas fueron así. Claro, hay muchas crónicas sinceras y reales, descriptivas, pero pues está el tema de la confusión, ¿no? Está el tema de que hay mucha información y hay mucha información que no realmente no era como tan correspondiente a la realidad, porque era más el relato de quien en ese momento tenía el poder. Hay un dicho, los historiadores tienen un adagio en el que dicen, el que tiene el poder es el que cuenta la historia. O sea, la historia está contada de acuerdo al que ostenta pues el poder. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas, y por eso que existen tantas contradicciones y tantas discusiones hoy en día entre los historiadores en los que cuentan, no, pero es que mire, esto sucedió, fue así, pero no, en realidad sucedió así por este otro, por esta situación. Entonces, pues ahí está la discusión. Yo no soy historiadora, he tratado de mirar como todos los puntos de vista para poder tratar de identificar qué fue lo que, digamos que en lo que a mí me concierne, el impacto económico como tal de esa situación de la economía colonial. Entonces, vamos con la economía del oro. ¿Sí? No sé si hasta aquí hayan preguntas, comentarios. Yo en la parte de anuncios igual les pondré algunos videos para que ustedes los vean, pues no considero que los debamos ver en estos encuentros, porque pues ustedes los pueden ver después, y como son videos, pues además busco que estos videos sean así como el que les mostré, como me parecen como con buena edición. Entonces de esa manera ustedes pueden verlos después, y pues ahí sigamos que se van enterando de más cositas y complementando la información. Entonces, como les decía, el oro marcó un gran sector económico. Primero, pues había más cantidad que ahora, por supuesto, pero había una expectativa más grande que los yacimientos encontrados. La expectativa se alimentaba en gran parte por los mitos y por las leyendas, y porque es que además, digamos que hagan de cuenta, se encuentra uno como ahí sí literal, como con un mundo de posibilidades, porque es que era un mundo virgen
de posibilidades para ellos. Y ellos imaginaron que si todos los indígenas andaban con sus adornos y sus cositas, que para ellos eran simplemente un adorno, además un adorno de prestigio, por supuesto, entonces no era que todos lo tuvieran, sino era de prestigio, quienes tuvieran una posición de pronto social más alta eran quienes tenían más adornos y más cosas. Ellos vieron, por supuesto, a los que encontraron y se armaron unas películas impresionantes en cuanto a las riquezas que existían en oro en las Indias, que realmente eran América. Finalmente, pues claro, en un primer ciclo sí encuentran oro, en un primer ciclo sí encuentran los yacimientos originales y empieza la explotación. Y pues ven el necesario traer a los negros para poder explotar el oro, porque pues es que, digamos que no, los indígenas no están resistiendo a la explotación. Entonces, listo, empieza como un gran periodo de explotación que va desde 1550 hasta 1640. Por supuesto, pues fue bastante tiempo, pero es que esto sucede es porque, como les digo, el tema extractivo no se había aprovechado por los indígenas como tal, era más un tema ritual que otra cosa. Pero luego entonces, por supuesto, la producción empieza a mermar, porque ya no se encuentra tanto, no es tanto como ellos imaginaron que podía haber en este territorio. Entonces, ahí hay como una crisis de productividad. Entonces, el segundo ciclo del oro comienza en 1680. Esto pues lo estoy afirmando de acuerdo a digamos que a los mayores recuentos históricos que nos han compuesto sobre este tema. Entonces, este segundo ciclo tuvo dos puntos críticos. El primero fue una depresión entre 1740 y 1760. Entonces, esta depresión, ¿qué significa? Cuando nosotros hablamos de depresión, nos referimos en términos económicos ¿a qué? ¿Qué es una depresión en términos económicos? ¿Quién me cuenta? ¿No se acuerdan? Pues yo lo entendería, que bueno, es que no estuve en la anterior clase porque no he tenido problemas de conexión, pero yo lo entendería como que vienen como ciertos niveles económicos y de un momento a otro como que ya no hay esa sobreexplotación y entonces comienza pues a caer la economía. Sí, una depresión en términos económicos actuales, explicado en términos actuales, creo que sería más fácil que entenderlo en ese momento. Por ejemplo, nuestros sistemas en el mundo actualmente dependen de la producción. ¿Sí? Un país que no produce es un país que está actualmente bajo nuestro esquema abocado a la pobreza. Más pobreza. Nosotros necesitamos producir para que al haber producción se genere empleo. Al haber empleo se generen ingresos. Al haber ingresos se genere consumo. Y al haber consumo, entonces se motive nuevamente la producción y el ciclo económico continúe y nosotros tengamos una actividad económica sustentable. En ese momento, no todos recibían sueldo, ¿sí? Porque estaban los esclavos, que no se consideraban humanos, los indígenas que ya habían empezado a decretarse leyes para reconocerle a los indígenas alguna prestación o algún derecho a tener sueldo, pero no a todos. Entonces, habían todavía personas que trabajan como esclavos en forma simple, ¿sí? Pero estaban los que sí estaban esperando tener ganancias, que eran los comerciantes, que ya eran las mezclas que habían ocurrido entre las razas, por supuesto los españoles peninsulares que eran los primeros, los criollos, los mestizos, o sea, los que ya habían empezado a mezclarse y que ya empezaban a participar del comercio. Entonces, en ese orden de ideas, lo que sucede es que como el comercio en ese momento se basa en el oro, entonces digamos que la producción, comparado con el ejemplo que les di ahorita de la depresión actual, si nosotros no producimos, no generamos empleo. Entonces, en ese momento, como había un decaimiento de la explotación de oro, entonces digamos que hubo un decaimiento de la producción, se produjo menos. Entonces, al no producir, pues al no haber tanto oro, todo el esquema productivo fundamentado en el oro, pues decayó. Y si yo no tengo ese esquema y no genero las cantidades de oro que esperaba tener, pues el comerciante empieza a no tener ese recurso con el que comercia. Además, estaba enfrentado a la piratería, que no era solamente en el océano, sino también en el territorio. Entonces,
al no tener suficiente oro para cubrir su esquema de seguridad, que ya era privado, entonces eso hace que el negocio del oro empiece a ser, digamos que menos rentable para los comerciantes y para todo ese sector de la economía que dependía ya del oro como una mercancía, digamos, bastante valorada. Entonces, eso hace que al haber poco oro o al empezar a mermar esas reservas, pues empiece como esa económica, claro, porque la economía estaba fundamentada en el oro y el oro estaba escaseando. Entonces empieza a haber esa depresión económica, esa recesión económica, que entonces obliga, en principio, a que los territorios empezaran a decir, no, yo no voy a empezar a sacar oro para comercializar y a exponerme, sino que voy a empezar como territorio, cada uno de los territorios donde se forma, a guardar esa riqueza y a tener ese oro ahí como respaldo, como los grandes tesoros. Pero entonces eso inactiva la actividad. ¿Qué hacemos? Bueno, para tener la parte agrícola. Entonces empecemos con la parte agrícola a fomentar esa actividad comercial. Pero ¿cómo la movemos? Si ellos ya traían la moneda y la moneda pues era obvio oro. Entonces, y el oro empezaba a escasear. Entonces empezó a como haber una depresión económica en todo el sistema. Y es que como todos somos libres en el sentido estricto de que cobramos un sueldo y trabajamos precisamente por tener una ganancia y los que tienen negocio pues lo tienen para tener una utilidad y en fin, todos tenemos un objetivo de utilidad económica en esencia, pues en ese entonces no tenían esa situación porque habían esclavos, habían personas a las que no se les paga. Pero esas personas necesitaban ser mantenidas, porque de nada me sirve a mí tener una escuadra de esclavos que se me muera de hambre, porque entonces no voy a tener mano de obra. Entonces, hay que seguir pagando la manutención de los esclavos, hay que seguir pagando la manutención de los indígenas, hay que seguir manteniendo los esquemas económicos que yo tengo, porque si yo los dejo morir de hambre, me va a quedar sin mano de obra. Entonces, a eso es que se refiere la depresión. Empiezan a disminuir las riquezas que habían y además siguen las obligaciones que estaban, ¿sí? Puede que el que ganara todo el dinero fuera el dueño, pero ese dueño tenía una responsabilidad mínima. Si no les brindaba alimentos, se le iban a morir. Si no les brindaba un techo, pues se le iban a morir. Y digamos que más que una cuestión humanitaria, que sí lo era, porque recuerden que el propósito inicial y principal era evangelizador, entonces sí había una cuestión humanitaria allí, también estaba el tema de la parte económica. De hecho, tengo que sostenerlos vivos, porque si no, entonces no me van a ser productivos a mí. Entonces cayeron allí en una depresión. No sé si fui clara con el concepto. Sí, señora. Sí, señora. ¿No tuvo algo que ver de pronto que la llegada de tanto oro a España generó una inflación horrible y ya después las cosas no valían tanto? La inflación se genera en España, tienes toda la razón, en España, pero en América, digamos que no estaba tan claro el tema porque es que lo que había era una economía extractiva hacia Europa, ¿sí? Entonces en América se continuaba, digamos que comercializando y haciendo todas las operaciones económicas, pero esa inflación particular no nos impacta. No es lo mismo en esa época que ahora en el sentido que ahora estamos interconectados. La inflación de Estados Unidos, por ejemplo, la inflación que se presentó en Europa, que se presenta en Europa, que todavía está vigente, nos afecta a todos, nos impacta a todos. ¿Por qué? Porque el dólar es la moneda oficial con la que hacemos las transacciones generales en el mundo entero. Entonces, por supuesto, si el dólar tiene una inflación, todos los países asumimos una parte de esa inflación porque comercializamos dentro del mercado con el dólar. El euro es la otra moneda que está con inflación. En principio, esta inflación impacta a los europeos en cuanto a que, por supuesto, tienen un menor poder adquisitivo. Ese menor poder adquisitivo también implica que ahora van a tener que también que pagar más caro el dólar. Y nos impacta a nosotros porque tenemos comercialización directa con ellos. Pero en ese momento, la comercialización iba más de aquí para allá. Era más extractiva que otra cosa. La inflación, si se presentaba era en Europa, donde los precios de los bienes, por supuesto, subieron porque había oro.
pero recuerda que también les había contado que ya había empezado la piratería y que no era una piratería aislada, sino era una piratería organizada y financiada. Por tanto, también esas cantidades de oro alarmantes que se decía habían llegado, pues no todas llegaron porque muchas fueron asaltadas en el camino. Independiente que sí se hubiese presentado una inflación mayor. Digamos que el término no sería inflación, siendo del todo sincera y clara. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de inflación es porque nosotros tenemos una unidad monetaria. Y esta unidad monetaria es un acuerdo colectivo social. El dinero es eso. Nosotros establecemos un dinero que decimos es un depósito de valor. Le doy como sociedad la capacidad de guardar mi riqueza. ¿Sí? Durante mucho tiempo, hasta 1980, 1970, el dinero estaba respaldado en oro. Entonces, si yo tenía reservas de oro, que era un metal tangible, yo no podía imprimir billetes por encima de lo que yo tuviera en oro. Pero con el Bretton Woods, Estados Unidos dijo, no, a partir del oro porque no tengo suficiente oro. Al no tener suficiente oro, lo que empezó a hacer fue, salió del patrón oro y empezó a imprimir billetes. Por supuesto, dijo yo, era el de la hegemonía en ese momento, porque acababan de ganar, acabábamos de terminar la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial, y él había salido bien de la Segunda Guerra Mundial, entonces en ese momento tenía la hegemonía, entonces dijo, bueno, pues yo me retiro, y como en mi moneda se realizan las transacciones en el mundo, pues todo el mundo tiene que hacer caso, y en esencia todos los países empezaron a hacer eso. Se generó una gran inflación en el mundo en su momento porque todos los países empezaron a imprimir billetes que no correspondían ni a reserva de oro ni a productividad. Hubo una gran inflación. Es distinta la inflación que se pudo presentar en Europa cuando llegó mayor oro, porque en todo caso había un metal, había como un soporte real, existente como tal, que además tenía, el oro además de ser dinero, en su momento es mercancía, en el sentido que el oro como tal, yo lo puedo transformar, hago anillos, hago joyas, sí, o sea, es como tal un valor no solamente como medio de cambio, como unidad de cuenta, como depósito de valor, sino que además el oro es mercancía. Entonces, al ser mercancía, es comercializable. Entonces, es un tangible. En ese orden de ideas, sí se presenta una inflación que podría en cierta forma no llamarse inflación, sino una mayor riqueza que corresponde a un mayor valor de ese oro que había. Pero en todo caso, por más que se presentara, no impactaba en América porque la situación era de aquí para allá, no de allá para acá. No sé si te contesté. ¿Mm? Señora. Vale, dejémoslo aquí. Entonces recuerden que el lunes de 5 a 6 estoy en el chat. Si alguien tiene una pregunta, quiere hacer alguna observación o alguna cosa, me escriben. Y nada, pues los invito a que participen en el foro. Todavía está abierto y esta grabación yo se la subo a la plataforma tan pronto me quede en el sistema. ¿Vale? Que tengan una muy buena tarde y que Dios los bendiga. Profesora, una pequeña cuestión. Lo que pasa es que como que cambiaron la plataforma y está imposible el acceso. O sea, realmente